Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, otro mes que se acaba, así que ya sabéis qué es lo que toca. Repaso mensual, en este caso del mes de mayo, que bueno, la verdad que ya comparando con el resto parece que todo ya se va estabilizando poquito a poco, ya todos los conflictos van cogiendo una dirección bastante clara y bueno, la verdad que estamos en un momento geopolítico muy importante, donde cambios muy pequeñitos de repente conllevan unas consecuencias pero que muy importantes, tanto nacional como internacionalmente, así que ya va siendo hora de repasar, pues bueno, aunque sean los sucesos más importantes que han sucedido en este mes de mayo, así que bueno, antes de empezar, Oyer, no sé si tienes algo que decir. Yo lo que quiero decir es que vamos a cambiar un poco el formato de este repaso mensual, en tanto que vamos a probar un nuevo programa. Estamos experimentando un poco con OBS, así que si veis algo raro, por favor entendernos, que nos ha costado bastante controlar el programa. Ya sabemos que tenemos que dominarlo aún más para poder hacer directos y demás, pero poco a poco, no seáis malos tampoco con nosotros porque estamos probando y podemos cometer errores, pero os prometemos que iremos mejorando y de cara al futuro pues habrá nuevos formatos, habrá directos y demás. Pero bueno, este es nuestro primer repaso mensual ya con utilizando el OBS y a ver qué tal nos sale. Espero Julen, que nos salga un repaso medianamente bien en tanto a calidad visual y de audio y ofrecerles al resto de los camaradas, ¿no?, el contenido que se merecen. Eso es exactamente, vamos un poco probando sobre la marcha, así que bueno, eso, si te parece ya nos dejamos de leches y empezamos con el repaso, como siempre, como ya va siendo tradición en el canal, empezamos con el repaso de cómo va la situación en el frente de batalla entre Rusia y Ucrania, cómo está la situación en esta guerra que ya se está prolongando más de lo que muchos esperábamos, pero bueno, la verdad que ya dijimos a principios de año que parecía todo tenía pinta de que este 2025 iba a ser ya un año donde las negociaciones y la diplomacia iba a coger un peso muchísimo más importante que lo que había tenido hasta ahora, que hasta ahora es verdad que la guerra, la batalla como tal, era el pilar central, pero ahora la guerra es casi un medio para la diplomacia que se va a utilizar después, así que tenemos que entenderlo todo bajo esta lógica, por supuesto. Uno de los sucesos más importantes de este pasado mes de mayo es la completa recuperación de la región rusa de Kursk, porque la recuperación de Kursk ya se veía venir, la verdad, porque Ucrania ya no hacía nada más que retroceder en Kursk. Además, recordad que la ofensiva que lanzó Ucrania a la región rusa de Kursk fue en su momento bastante sorprendente. Esto se produjo a finales de julio de 2024 y la verdad que, bueno, Ucrania consiguió hacerse con el control de varias localidades de esta región rusa. Sorprendió enormemente por una sencilla razón. En ese momento, Rusia, bueno, ahora también, pero en ese momento llevaba la iniciativa en la guerra y Ucrania no hacía nada más que defenderse. Parecía que Ucrania ya solamente iba a hacer acciones defensivas. Pues no. En julio del año pasado, a finales de julio, lanzó una sorprendente ofensiva con la que llevó la guerra a territorio nacional ruso. Porque hasta entonces habían hecho pequeñas incursiones, ataques en Rusia, pero ya esta vez habían invadido suelo ruso. Y esto sorprendió a todos. Y la intención original de Zelensky en su momento era utilizar Kursk como una carta, como una moneda de cambio para intercambiarlo con los territorios o con algunos de los territorios que Rusia se había hecho en el Donbass. Es decir, utilizar Kursk de cara a unas posibles negociaciones, ¿no? Utilizarlo la vía diplomática. Pues bien, esta carta Zelensky ya la ha perdido. Ha perdido completamente esta carta y no puede jugar con esta carta. No es válida. Porque los ucranianos, ahora sí, han sido expulsados completamente de Kursk. Además,
La derrota de Ucrania en Kursk evidencia un aspecto bastante evidente de esta guerra, y es que si bien ciertas ofensivas de Ucrania y acciones ucranianas pueden sorprender en un momento corto, tienen un efecto cortoplacista, pero pueden sorprender, luego con el tiempo se acaba evaporando, se acaba diluyendo ese efecto sorpresa de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania no tiene capacidad de lanzar ofensivas y mantener lo conquistado. Lo ha demostrado a lo largo de toda la guerra. No tiene esa capacidad. Por ejemplo, os ponemos en pantalla el siguiente gráfico para que veáis cómo Ucrania ha ido perdiendo poco a poco el control de las localidades de Kursk que los que se había hecho en julio del año pasado. Y ha ido perdiéndolo, pero de manera drástica. Ahora bien, nótese que los medios de comunicación, sobre todo occidentales, les ha costado hablar de la recuperación de Kursk. Porque si veis el repaso mensual de abril, es decir, del repaso mensual que hicimos el mes pasado, ya empezamos a hablar de la retirada completa de Ucrania de Kursk. Pero los medios de comunicación aún no se atrevían a confirmarlo de todo, porque es propaganda rusa, que sí, propaganda de los pro-Putin y demás. Pues bien, ahora ya no tienen otra que admitir que efectivamente Ucrania ha perdido el control de toda Kursk. Y además, la recuperación de Kursk por parte de Rusia ha provocado que el ejército ruso aproveche la inercia y intensifique su ofensiva sobre Sumy, que es una región norteña ucraniana que hace frontera con Rusia. Entonces, lógicamente, al recuperar Kursk, ya también han atacado también la región de Sumy. ¿Cuál es la intención de atacar estas regiones norteñas ucranianas que hacen frontera con Rusia? Pues crear una zona de amortiguamiento para que Rusia esté tranquilo en este sentido y no se produzcan nuevas invasiones por parte de Ucrania al territorio nacional ruso. Las acciones militares sobre Sumy han aumentado enormemente entre abril y mayo y concretamente en apenas 4 meses, para que os hagáis la idea, Sumy ha recibido más de 4.400 bombardeos, lo que supone 1 de cada 3 bombardeos rusos. Entonces ya veis cuáles pueden ser las intenciones rusas para con Sumy y esa creación de la zona de amortiguamiento para que Ucrania no vuelva a incursionar en territorio nacional ruso. Eso es, y bueno, además de todos estos territorios tendríamos más, sobre todo la zona de Donetsk, Lugansk, que ha sido un pilar central de tanto, bueno, sobre todo de Rusia, ya que, pues bueno, han votado a favor de anexionarse a Rusia, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que cada vez Rusia controla más y más territorio aquí, que, bueno, en el caso de Lugansk, Rusia llega a controlar el 99% del territorio, vamos, prácticamente en su totalidad, así que podemos entender que en cuanto a la diplomacia que decíamos en un principio, que va a ser territorio ruso en un futuro cercano, si las votaciones anteriores, por mucho que no sirvan, pues ahora militarmente también se ha impuesto Rusia en el terreno, algo que también, bueno, lo estáis viendo en el gráfico que os vamos a poner aquí, y por si esto fuese poco, también en Donetsk, también otro, bueno, rusófilos, como se ha solido llamar, ¿no? Rusia ya controla el 70% de la región. No es tanto, no llega a ser el 99%, pero vamos, son prácticamente la mayoría de este territorio. Que, bueno, aquí es verdad que, bueno, el avance ha sido un poco a trompicones, como quien dice, ¿no? Porque ha tenido sus altos, sus bajos, pero es verdad que dentro de esos altibajos ha ido, pues como quien dice, avanzando 3 y atrasándose 2, avanzando 3 y 2, pero poquito a poco ha ido consolidándose también en el terreno y aún así es verdad que hay que decir
que por mucho interés que tenga todo este territorio, ¿no? Sobre todo minería, etcétera, ha sido una de las zonas más castigadas durante la guerra, ya que, bueno, esta guerra tenemos que recordar que tendríamos que echar muchísimo más hacia atrás, ya que desde el 2000, principios del 2010, 2013, 2014, etcétera, ya comenzó la guerra en toda esa zona, con lo cual podéis imaginaros que 11 años de guerra, pues sí que hacen daño a la región y sobre todo al territorio. Entonces, bueno, sobre todo los militares, los expertos militares lo que están diciendo es que los esfuerzos rusos se centran sobre todo en 3 localidades importantes dentro del territorio del Donbass, que serían Chasiv Yar, Toretsk, que es una de donde más está avanzando Rusia, y Pokrovsk, que esta sí que es más conocida o al menos más escuchada a nivel mediático. Y bueno, todo parece apuntar que pues, estos esfuerzos rusos van a continuar por la senda que estamos viendo y que si no pasa nada extraño y nada, pues la verdad, imprevisible, que a veces puede pasar, pero bueno, Rusia tarde o temprano se hará al menos con estas zonas militarmente. También mayo podríamos decir que ha sido el mes de las negociaciones y la vía diplomática o la diplomacia, ya que se han producido aparentes avances en este camino, ¿no? Porque la continuación de las negociaciones vinieron cuando Putin anunció al mundo entero una tregua de 3 días por el 80 aniversario de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El famoso 9 de mayo, por el desfile militar del 9 de mayo. Ahí anunció, ya os digo, una tregua de 3 días en la guerra. Y esto sorprendió a mucha gente porque la vía diplomática había llegado un momento en que se había estancado completamente, incluso el propio Donald Trump ya empezó a mostrar cierto cansancio para con la vía diplomática al ver que no dependía de él poner fin a la guerra, ¿no? Pues nada más que Putin anunciara la tregua de 3 días, tanto Ucrania como sus aliados, que se reunieron en Kiev en lo que se conoce como la coalición de voluntarios, tacharon este ofrecimiento de Putin como insuficiente. Y además aseguraron que debían trabajar por una tregua de un mes. Y que esta tregua diera paso a unas negociaciones que pusieran fin al conflicto. También hay que decir que la propuesta de Ucrania y de sus aliados estaba condicionada por la amenaza de imponer nuevas sanciones a Rusia en caso de que se negara la tregua de un mes. Es que esta es la manera de negociar de la Unión Europea respecto a la guerra en Ucrania. O aceptas la tregua que yo te ofrezco o te pongo sanciones. Putin no ha hecho eso. Putin, por ejemplo, la tregua de 3 días, que puede ser claramente insuficiente, no lo ha condicionado a ninguna anexión, a ninguna sanción, a ninguna agresión. No lo ha hecho. En cambio, la Unión Europea sí. Lo que demuestra que sus propuestas, o sea, dejan bastante que desear y yo no sé qué es lo que le piden realmente a Rusia en este sentido, porque ya me diréis vosotros qué país que esté en sus cabales va a aceptar un acuerdo que esté condicionado por una amenaza, ¿no? Pues bien, Putin esquivó esa tregua de un mes y propuso a los aliados otanistas una reunión directa con los ucranianos en Turquía, concretamente en Estambul. Y aquí, no sé si os acordaréis cuando Putin dijo que iban a hablar directamente, que estaba dispuesto a partir de cero, a hacer una tabula rasa para comenzar nuevas negociaciones y demás, pues se generaron muchas expectativas en torno a esta reunión y se dio por hecho de que esas conversaciones directas implicaba que Putin participara en ellas y que habría una negociación cara a cara entre Putin y Zelensky. Pero es que Putin nunca dijo que iba a participar en esas negociaciones. Simplemente dijo que habrían negociaciones directas entre delegados rusos y delegados ucranianos. Que parte de esa comitiva, de esa delegación, formaba Zelensky. Muy bien, pero Putin nunca dijo que iba a formar parte de esa delegación. Simplemente dijo que iba a ser directa, sin intermediarios de Estados Unidos ni europeos. Rusia y Ucrania. Pero claro, los medios de comunicación occidentales lo interpretaron como les dio la gana
Ucrania lo interpretó como le dio la gana, y esa interpretación sirvió después para dejar el titular de Putin deja plantado a Zelensky en Estambul. Es que Putin nunca dijo que iba a acudir a Estambul. Dijo que iba a mandar una delegación a Estambul. Punto. Eso es la realidad. Nos puede gustar más la actitud de Putin o menos, pero es que él nunca dijo que iba a participar en las negociaciones, sino que estaba dispuesto a hacer una especie de tabula rasa respecto a las negociaciones y que iba a mandar una delegación y que sin intermediarios. Eso es lo que dijo. Que la gente interpretara esto como le dio la gana y que entendió que iba a ir Putin, pues eso ya no es culpa de Putin, es culpa de la gente que interpretó lo que él dijo de manera subjetiva, ¿no? Pero, repito, yo creo que Putin fue bastante sincero y tenía muy claro lo que iba a realizar él. Entonces, bueno, Ucrania acudió allí, Zelensky acudió a Estambul y también acudió una delegación rusa, pero repito, sin presencia de Putin. Putin envió a Turquía una delegación similar a la que mandó también a Turquía en 2022, porque recordad que en 2022, no sé si fue un mes o después de que comenzara la operación militar especial, hubo negociaciones. Hubo negociaciones también entre Rusia y Ucrania y además en Estambul. Pues bien, Putin mandó una delegación parecida a la que fue en 2022 y las exigencias fueron las mismas. Desmilitarización de Ucrania, desnazificación de Ucrania y neutralidad. A pesar de que casi todos los medios de comunicación han tachado estas negociaciones, estas conversaciones como fiasco, en realidad no es así, porque, vuelvo a insistir, esa idea de que fue un fiasco estas negociaciones parte del hecho de que se creía que iba a ir Putin. Pero no, si es un fiasco o no, habrá que valorar en cuanto a qué avances ha habido en la vía diplomática. Y sí que ha habido ciertos avances tímidos, pero sí que los ha habido. Los dos países acordaron el intercambio más grande de prisioneros hasta la fecha. Aquí quiero decir una cosa bastante clara, y es que, como parte de este intercambio de prisioneros, no ha entrado ningún combatiente del batallón Azov. Bien, lo que ya ha mosqueado mucho a ciertos líderes del batallón Azov que ya están alzando la voz dentro de la propia Ucrania. Y ojo, porque podemos tener un Prigozhin al estilo ucraniano. Ojito. Bien. Y también acordaron celebrar nuevas negociaciones, aunque no fijaron ninguna fecha. En este sentido, Donald Trump, deseoso de cumplir con la promesa de poner fin al conflicto en Ucrania, porque fue una de sus promesas electorales, habló tanto con Zelensky como con Putin por teléfono y anunció que iba a haber nuevas negociaciones y que tal vez se podrían dar en el Vaticano. Sin embargo, ante la continuación de ataques por parte de Rusia este fin de semana, Trump ha comenzado a cambiar de actitud poco a poco para con la guerra en Ucrania y ahora ya se está mostrando cada vez más cansado, más reacio a ejercer como intermediario y, por un lado, ha llamado, no sé si era bocazas, a Zelensky y loco a Putin. O sea, ¿por qué? Porque es que está gastando muchos de los esfuerzos de Estados Unidos en Ucrania cuando sus verdaderos objetivos están en Asia. Entonces veremos qué es lo que puede pasar, pero todo esto sí que evidencia que poner fin a la guerra en Ucrania no depende de Trump, sino que depende de los bandos involucrados. Y también depende de hasta qué punto están dispuestos los aliados ucranianos de seguir apoyando a Ucrania. Porque esto va a pesar mucho en el desarrollo de la guerra en Ucrania. Ay, es que no tenía enchufado el micro. A mí me parece bastante llamativo que ahora esté la gente subrayando, ¿no? O que estemos viendo que la paz entre Ucrania y Rusia tiene que darse de la mano de Ucrania y Rusia, ¿no? Como si Estados Unidos fuese siempre el papá que tiene que estar ahí y tal, que bueno, que realmente sí que lo es, sobre todo para Ucrania, pero bueno, es bastante llamativo como lo pintan esto en los medios de comunicación, sobre todo occidentales, ¿no? Pero bueno, dejando un poco ya de lado la guerra ruso-ucraniana, pasamos
a una, bueno, guerra, genocidio, limpieza étnica, como sería la guerra entre Israel y el eje de la resistencia y la resistencia palestina en general. No, sigo negándome a decir entre Israel y Hamas, pero bueno. Primero, antes de empezar, obviamente tenemos que recalcar las muertes que están habiendo. Os recomendamos ver los repasos mensuales anteriores para ver cómo esta cifra ha ido aumentando, pero de una manera exponencial brutal, ¿vale? Porque a día de hoy las cifras oficiales dicen que Israel ha asesinado 53.832 palestinos, prácticamente 54.000 palestinos, de los cuales 17.400 son niños. Estos son estimaciones a la baja. Tenemos que recordar que hay otros que llegan a decir que estamos cerca de los 100.000 muertos, etcétera. Pues bueno, la verdad que esto nos enseña la brutalidad con la cual se ensaña Israel en contra de toda la población civil palestina semita, ¿no? Pero bueno, como sabréis también, ya en marzo de este mismo año, parece que fue hace mucho, pero bueno, Israel decidió romper el alto al fuego que, que se había implantado en Gaza solo, que bueno, este stand-by que hubo también tenemos que decir que fue una farsa, sobre todo para los palestinos, ¿vale? Porque tenemos que recordar que el alto al fuego fue únicamente en Gaza, con lo cual el alto al fuego de Gaza, que también hubo violaciones, etcétera, etcétera, lo que le permitió a Israel fue centrar sus fuerzas en la franja de Gaza, digo, en Cisjordania, y hacer lo que hacía, digamos, en Khan Yunis, ahora en el campo de refugiados de Jenin, ¿vale? Que hacía lo mismo, solo que en otro lugar, con lo cual esto ha sido, la verdad, bastante brutal. Ahora parece que los medios ya se están haciendo eco y que las redes sociales ya no pueden ocultarlo más. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí al menos cada vez más y más vídeos me aparecen, ¿no? El último, el más llamativo, ha sido el de la niña en un edificio en llamas intentando escapar de las llamas. La verdad que se ha hecho muy viral. Y esta ruptura del alto al fuego se llamaba la Operación Poder y Espada, ¿no? Y ahora le ha seguido una nueva operación que se llama Carros de Gedeón. Que, bueno, ponerle esos nombres rimbombantes, acciones así, la verdad que a mí me parece bastante perturbador, pero bueno. Y esto ya muestra. Esto tiene mucho que ver con la instrumentalización de la retórica bíblica. Sí, total. Porque Netanyahu ya ha utilizado muchas veces el Antiguo Testamento y demás para poder justificar sus acciones genocidas. Porque si uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que se hace apología del genocidio. Y ellos lo cogen, ¿ves? Pero si la propia Biblia lo explica, lo dice, y nosotros seguimos la palabra, ¿no? Y eso, aquí está la paradoja de muchos sionistas, ¿no? De que sin ser, por ejemplo, necesariamente religiosos, se creen que son el pueblo elegido. Entonces, si tú no crees, ¿quién te ha elegido? ¿Estados Unidos? ¿Reino Unido? ¿O Yahvé? ¿Quién te ha elegido? A ver, vamos a aclararnos un poco, ¿no? Pero sí, el caso de los carros de Gedeón, pues es que tiene evidencia esa instrumentalización bíblica que hacen para ganarse también al resto de los judíos del mundo, ¿no? Totalmente. Además, vamos, es llamativo también, ¿no? Como en las negociaciones para el acuerdo de Balfour y tal, como intentaban justificar el genocidio y ahora se están ocultando de su propia historia. Pero vamos, si leemos la historia veremos que han justificado y han dicho que obviamente tenemos que colonizar militarmente porque si no los palestinos no se van a ir. Vamos, pero bueno, eso es otra discusión, la verdad que la... yo me costaría tenerla con alguien pro-israelí porque, vamos, es mínimamente deshumanizante, pero bueno. Según el propio Netanyahu, ahora también está diciendo que los objetivos de esta nueva operación, de la última operación que hemos dicho, serían derrotar a Hamas, lo lleva diciendo desde el principio, pero bueno, control operativo de toda la franja de Gaza, la desmilitarización y destrucción de los centros operativos de Hamas, la concentración y desplazamiento de los gazatíes y recuperar a los rehenes, es decir, a los gazatíes los quiere llevar de la franja de Gaza a un lugar muchísimo más pequeño del que ya lo tienen. Bueno, lo que llevan haciendo desde el No, principio, pero parece ser que ahora... nótese que liberar a los rehenes es el último objetivo, ¿eh?
Plan, Sí, sí. no, que la gente lo note. O sea, están los objetivos colonialistas y de limpieza étnica y después liberamos a los rehenes. Tanto que decía lo de libérenlos, los queremos en casa. Pero a Netanyahu le dan igual los rehenes. A Netanyahu y a todo su gobierno le dan igual los rehenes. Si es que lo han demostrado. Si es que hay confesiones de los propios rehenes que decían temíamos mucho más los bombardeos de Israel que lo que nos podían llegar a hacer los combatientes palestinos. Y es que eso es tal cual, tal cual. Y no hay nada más que ver, por ejemplo, que el verdadero objetivo de Israel es colonizar la franja de Gaza, no liberar los rehenes. Porque no les importan los rehenes, los instrumentalizan para poder tener esa excusa de victimización y poder continuar con la colonización de la franja de Gaza. O sea, que todavía haya sionistas con el pero que liberen los rehenes. Bueno, pues díselo al Netanyahu en primer lugar, ¿no? Eso iba a decir justo. Además, el vídeo este que se ha viralizado, el que hacías alusión de la chica joven, yo creo que tendría 16 años como mucho, diciendo que lo temía, que estaba apoyada en una pared y que la otra pared justo enfrente suya se cayó y decía, es que no me he muerto pues porque estaba en una pared y no en la otra, por bombardeos israelíes y todos Ade- los ade- colegios, etcétera, que han ade- aparecido ahora siendo bombardeados con niños dentro, etcétera. Además, la chica que tú estás mencionando, que me imagino que es la que salía hablando, ¿no? En las protestas, una Sí. chica joven. Mm. Esa chica es la que cuando el 7 de octubre aparecen varias mujeres así con el culo ensangrentado que decían que las habían violado y demás, es una de ellas. Muchos decían que la habían Ah, pues eso no agredido sabía. sexualmente y que les habían violado. Ella diciendo que temía mucho más los bombardeos israelíes que a los combatientes palestinos, o sea, para que nos demos cuenta realmente cuál es el trato y todas las mentiras que soltaron el 7 de octubre, que si los niños decapitados, que si las violaciones en masa, ni una cosa ni la otra. Y lo que realmente se ha demostrado es a los enfermos del ejército israelí poniéndose la ropa interior de las mujeres y haciendo ese tipo de cosas, poniéndose las tangas y los sujetadores en las cabezas, o sea, una manera enfermiza. Y luego tenemos a esta misma que decían que las habían violado diciendo que temía mucho más las bombas israelíes que a sus cautores, que además, claro, les quitaron los suministros, cortaron el agua y que los combatientes hicieron todo lo posible para recoger agua de lluvia y darle a los rehenes. Bueno, unas historias. ¿Por qué no escuchan esas cosas los sionistas? Y yo es que por no entrar en estos temas, pero vamos, entre las barbacoas que están haciendo al lado de la Franja de Gaza, es que me recuerdan a la película esta que salió hace poco, que es justo al lado de Auschwitz o Sachsenhausen, no me acuerdo muy bien, donde aparece la vida normal, etcétera, que llevaban los de las Waffen-SS. Es que me parece tan perturbador que de verdad no entiendo cómo la gente puede seguir defendiendo algo así, pero bueno. Por volver un poco también a las intenciones de Israel, también esta expulsión en masa que planteaba, ¿no? Tanto Netanyahu como sobre todo la que se hizo más famosa, que fue cuando la planteó Donald Trump, que querían, bueno, expulsar más de 1 millón de palestinos. También querían, obviamente, liquidar la resistencia palestina y crear en Gaza la Riviera de Oriente Próximo, tanto o bajo control estadounidense o bajo control israelí. Esto es la inteligencia artificial, el vídeo este que hizo Donald Trump, ¿no? Que lo subió a Twitter, creo, donde aparecía pues eso, como resorts de lujo, bañándose en hoteles, etcétera, que me parece repugnante, pero bueno, la verdad que ante todas estas evidencias que tenemos, además al alcance de la mano, no entiendo cómo la gente puede seguir defendiendo en general a Israel, pues como Estado es enfermizo. También defender la solución de 2 estados, que ya hemos desmontado esa teoría más de una vez aquí. Porque lo que sí que estamos viendo es la verdadera intención de Israel, que es hacer una limpieza étnica, echar a los semitas, a los verdaderos habitantes palestinos de ahí, echarlos, y lo único que quieren hacer es vaciar Gaza y vaciar Palestina entera, obviamente, de los palestinos y llenarlo con sus intenciones de, pues bueno, hacer hoteles, vivir ellos, etcétera, etcétera, y repoblarlo.
crear una atracción turística. Ante esto, todo se ha dicho. Por ejemplo, el campeón de Eurovisión de Austria dio unas palabras en contra de Netanyahu, de Israel, etcétera. En los medios de comunicación, sobre todo los europeos, también países europeos, le están empezando a hacer amagos de dar la espalda a Netanyahu, no aunque sea únicamente verbalmente, pero ya estamos viendo en los medios cómo las atrocidades cometidas por Israel están cogiendo, ocupando ya las pantallas de los europeos, con lo cual habrá que ver cómo siguen defendiendo a Israel, sobre todo porque la solución, no voy a decir pacífica, porque pacífica no era, pero la solución preferible de que algún país como Siria, sobre todo viendo cómo está Siria a día de hoy, Somalia, Somalilandia o alguno de estos, acogiese a los palestinos, o Egipto o tal, se ve que no es real, y que si no exterminan a los palestinos ya no se van a creer la nueva Nakba y no se van a ir de su tierra, y hacer una limpieza étnica así online, como quien dice, en directo, en streaming, va a ser bastante difícil. Entonces habrá que ver también la postura que adoptan internacionalmente, y sobre todo los países europeos, sobre todo países como España, etcétera, donde el apoyo al pueblo palestino sí que está siendo muy notorio, y eso les puede afectar y mucho en un futuro en las elecciones, etcétera, que es lo que les importa verdaderamente a los políticos. Yo, antes de pasar al siguiente punto, quiero comentar tres cosas respecto a la cuestión palestina que me salió en la anterior presentación y dio pie a un debate bastante interesante, y quiero comentarlo en este repaso mensual. Lo primero, cuando criticamos a Israel, no estamos criticando o condenando las acciones de un gobierno, de un gabinete concreto. Estamos en contra del Estado de Israel como aparato de colonización sionista que pretende convertir Palestina en Israel, o desionizar Palestina o judaizar Palestina, que es lo mismo. Esto no es una cuestión particular de la voluntad malvada de Netanyahu. No. No. Porque esto es un análisis erróneo a la par que infantil. Porque entonces la solución es muy fácil. Quitamos a Netanyahu. La solución es muy fácil. Quitamos a Netanyahu y a los elementos más reaccionarios de este gobierno sionista revisionista que hay en Israel. Es que el problema no es ese. El problema es el Estado de Israel, ese aparato colonialista que se ha creado. Porque además, los que cimentaron ese mismo aparato estatal colonialista no fue el sionismo revisionista de Jabotinsky, de Menachem Begin o de Netanyahu, no. Fue el sionismo laborista de Ben Gurión, Golda Meir y compañía, que supuestamente eran más progresistas e incluso de izquierdas. Entonces no es una cuestión particular e individual de Netanyahu, sino que el problema es qué clase de Estado es el Estado de Israel. Otra cuestión que quiero tratar es que, efectivamente, está habiendo un pequeño cambio en el discurso de ciertos gobiernos europeos y de los medios de comunicación europeos. Pero esto no se da por casualidad. Esto es por la presión popular hacia los propios gobiernos, que están exigiendo que se rompan relaciones con el Estado de Israel y que haya un embargo de armas. Por ejemplo, en España estamos viendo cómo el propio Pedro Sánchez está adoptando un discurso cada vez más pro-palestino, aunque todos sabemos que es puro atrezo, que es puro postureo para poder contentar a los socios de gobierno que tiene actualmente en España, en la política oficial española. Pero sí que hay en el pueblo trabajador español un pozo importante en favor del pueblo palestino. Y eso está empujando a que incluso los medios de comunicación ya no pueden esconder lo que está pasando en Israel. Incluso hablan abiertamente de genocidio, que les ha costado. Pero ya lo hacen. Ya lo hacen. Ciertos canales, y no incluso canales que vayan de izquierdas, no. Ya la generalidad de los canales. Y eso es por la presión popular. Y tenemos que sentirnos orgullosos de cómo estamos obligando a que el discurso y la retórica cambie. Sobre todo la retórica oficial. Y por último, quiero decir que
no hay que caer en el optimismo, en el sentido de que hay mucha gente que cree que Israel está contra las cuerdas. Yo no lo creo. Realmente no lo creo. Porque lo que está contra las cuerdas es Netanyahu. Netanyahu sí. Lo que sí puede caer es el gobierno de Netanyahu, porque es un gobierno reaccionario y le pueden parar los pies. Pero no el Estado de Israel. Y los que piensen realmente que el Estado de Israel puede caer en un periodo corto de tiempo, acaban cayendo en la misma lógica de aquellos que achacan a Netanyahu de todo lo que está pasando. Hay que diferenciar el Estado del gobierno. El Estado es una cosa y el gobierno de turno es otra cosa. Entonces, ojalá tuviera razón esta gente que dice que el Estado de Israel está a punto de caer o que se está convirtiendo en insostenible. Ojalá, de verdad. Pero aún le queda mucho. Le queda mucho a la resistencia palestina por derrotar militarmente a Israel y nos queda mucho a nosotros para presionar a nuestros propios gobiernos para que rompan relaciones con Israel y que conviertan de facto y oficialmente a Israel en un estado paria. Eso realmente está en nuestras manos. No tenemos el poder, pero dentro de esta pequeña incidencia que puede tener el pueblo trabajador, podemos presionar a los gobiernos. Y por eso mismo insto a la gente a que trabaje en ese sentido y que haga pequeños, que aporte su pequeño granito de arena. Una cosa tan tonta como, bueno, tonta, ya me entendéis, una cosa tan pequeña como seguir hablando de Palestina es un acto de resistencia. Es trabajar en favor de la lucha palestina. Ir a manifestaciones, ir a charlas, ir a presentaciones, ir a concentraciones. Es muy importante, porque mientras que esa idea ronde en la cabeza de los trabajadores, el pueblo palestino no desaparecerá y los objetivos sionistas no se materializarán. Por eso mismo insisto mucho a la gente de que siga actuando en favor de Palestina. Y ahora sí, cambiamos un poco de punto y vamos a la cuestión de Yemen, que ha dado mucho que hablar también este último mes, ¿no? Porque lo hemos dicho muchas veces que Yemen y los combatientes yemeníes, más concretamente, se han mostrado como uno de los aliados más firmes y coherentes de la resistencia palestina y del eje de la resistencia, porque el eje de la resistencia está compuesto por distintos países y distintas organizaciones armadas antisionistas, pero han vacilado más, han vacilado menos, han tenido un apoyo mayor, menor. Siria ha desaparecido completamente el eje de la resistencia, ¿vale? Pero los yemeníes están ahí. Ansar Allah está ahí. Y además su apoyo ha ido creciendo exponencialmente. Y lo que antes parecía que no eran nadie, los combatientes yemeníes, hoy todos los antiimperialistas y los antisionistas los respetan. Eso hay que dejarlo muy claro. Porque desde el 7 de octubre, Ansar Allah, los combatientes yemeníes, están atacando los barcos que pasan por el Mar Rojo y que tienen como destino puertos israelíes. Y también portaaviones estadounidenses, que no parece una cosa menor, ¿eh? Pues los objetivos de los yemeníes no es sembrar el pánico, causar terror en el Mar Rojo, no, sus objetivos son claros. La salida de las tropas israelíes de Gaza, el cese de las hostilidades y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Y es más, ellos, siendo coherentes con lo que exigen, cuando se llegó al alto el fuego en Gaza, cumplieron con su palabra y cesaron sus ataques. Pero, con la ruptura del alto el fuego por parte de Israel, subrayo, por parte de Israel, continuaron con su labor en apoyo a la resistencia palestina. Volvieron a bloquear el Mar Rojo y a atacar los barcos que tenían por destino los puertos israelíes. Y esto ha servido para que Estados Unidos salga en defensa de su niñito mimado que es Israel y bombardee brutalmente Yemen. Pero a pesar de las amenazas de Israel y de Estados Unidos, Yemen no se ha doblegado. No se ha rendido y ha continuado defendiendo al pueblo palestino. Y además, cada vez de manera más fuerte y contundente, ¿no? Y
una de las acciones más recientes que protagonizaron los combatientes yemeníes en mayo fue la imposición del bloqueo aéreo a Israel. El bloqueo aéreo de Israel, esto es increíble, que no es otra cosa que el lanzamiento de distintos misiles a aeropuertos israelíes para que, bueno, paralizaran todos los vuelos y demás que podía haber en Israel. Y también han atacado ya contundentemente distintos portaaviones, como el portaavión Truman que tiene Estados Unidos y que se atrevía a navegar por el Mar Rojo. Y la atacaron unas cuantas veces en 72 horas, si no me equivoco. Pues bien, todas estas acciones realizadas por los combatientes yemeníes, por Ansar, ha servido para que Estados Unidos se replantee su actitud para con los yemeníes, porque se ha dado cuenta que el apoyo yemení a Palestina es firme, coherente y contundente, y que a pesar de que los bombardeen, no van a dejar de apoyar a los palestinos. De esta manera, la administración Trump cambió su postura y comenzó a hablar con los yemeníes en Omán. Y decidieron llegar a una tregua para para que los yemeníes dejaran de bombardear barcos en el Mar Rojo, a cambio de que Estados Unidos dejara de bombardear Yemen. Y esto fue el trato al que llegaron los yemeníes y Estados Unidos, una tregua entre ellos. Y a pesar de que Trump y los medios de comunicación occidentales han presentado este acuerdo como una gran victoria de la administración estadounidense, porque Trump decía, nos han pedido que les dejásemos de bombardear y nosotros, que somos muy majos, pues hemos parado de bombardear. No, no, amigos, no ha sido así, porque lo que omite Trump es que dentro de esa tregua no está por ningún lado Israel. Israel no participó en esas conversaciones. ¿Qué significa esto? Que los yemeníes se guardan el derecho de seguir atacando Israel y de seguir atacando los barcos israelíes en el Mar Rojo. Es una victoria en toda regla para los yemeníes, porque han conseguido plantarle cara a la mayor potencia imperialista y el mayor aliado de Israel, que deje de bombardearles y que además sigan atacando a Israel, demostrando su fidelidad y su lealtad para con el pueblo palestino, porque en esto consiste realmente el antisionismo revolucionario. A mí a veces me da rabia, porque obviamente es de nuestra postura, no poco podemos hacer, ¿no? Antes tú decías de compartir los posts, hacer que la gente siga hablando de Palestina, acudir a manifestaciones, a presentaciones, etcétera. Pero bueno, a veces cuando ves, yo qué sé, países como Yemen y cómo actúan, y pues te llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría Juan Carlos de Borbón. Y bueno, también como, yo qué sé, con los vídeos de los aviones chinos llevando ayuda humanitaria y diciéndole a Israel, tú haz lo que quieras, pero como toquéis un avión mío, voy a ir a por vosotros. Esas cosas dices, bueno, pues yo que sé, parece que sigue habiendo humanidad en el plano internacional, no por muy mínimo, muy puntual que sea, pues bueno, eso nos reconforta de alguna manera. Pero bueno, cambiando un poco de tema y otro de los puntos que se está volviendo típico en nuestros repasos mensuales, por desgracia, la verdad, es el caso sirio, ¿no? Esa revolución siria de la que tanta gente hablaba, etcétera, de repente ya a nadie le apetece hablar de la revolución siria, ¿no? Siria, la República Árabe Siria, ese estandarte para la resistencia palestina, etcétera, no se está hablando de ella por eso, sino por todo lo contrario, porque Siria ha desaparecido casi del mapa, ha dejado de existir como el país que existía, ha abandonado el bacismo, obviamente, y está experimentando sobre todo una desbacización, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sionización, sobre todo, y acercamiento al imperialismo occidental y al takfirismo, etcétera, que en un rato hablaremos de eso, que es lo que ha conseguido las tropas de Al-Jolani en Siria, por mucho que se cambie el de nombre, de barba y todo lo que quieran. Porque, bueno, el nuevo gobierno sirio, falso nuevo gobierno sirio, que no deja de ser otra cosa que la gobernanza de HTS
en el país, en Siria, lo único que está haciendo es acercar el país a los intereses occidentales en general, pero por ser un poco más quisquillosos y por puntualizar un poquito más, está acercándolo primero a los intereses saudíes de Arabia Saudí, a los imperialistas occidentales y al sionismo internacional, que no solo Israel es el que apoya el sionismo. Entonces, el takfirismo, al final, no, lo único que vemos es que no es una casualidad, ¿vale? Porque tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos, como por supuesto los propios Estados Unidos de América, la propia Israel, han sido los que han financiado al takfirismo internacional en todas sus vertientes, obviamente, y esto está siendo su estrategia para afianzar su poder y sobre todo su influencia, tanto de los Estados Árabes Unidos como Emiratos Árabes Unidos, perdón, como de Arabia Saudí, sobre todo en el mundo árabe, para quitarle la fuerza a Irán, ¿no? Que tanto se hablaba de Irán, etcétera, que por cierto, Irán después de la Revolución Islámica sí que tiene iglesias, y Arabia Saudí se vanagloria de que no va a tener ninguna iglesia nunca en su historia, así que bueno, para que veamos que las cosas no son tan simples y que revolución islámica, por muy raro que suene en Irán, es un poquito diferente a lo que nos llevaría a entender en un principio. Entonces, entre abril y mayo hemos podido saber que tanto Arabia Saudí como Qatar se muestran dispuestos a pagar la deuda de Siria de 15 millones al Banco Mundial para regularizar sus finanzas y así, pues bueno, poder ya atraer las inversiones extranjeras al país, ¿no? Me hace gracia esa gente que leíamos en Twitter de que no, porque han llegado los de HTS y parece que la situación en Siria está mejorando. Hombre, es como los que decían, ¿no? Que el milagro económico de Japón, etcétera. Pues bueno, ¿cómo no va a mejorar cuando les han quitado todas las barreras económicas que tenían, cuando les están pagando la deuda que tenían, etcétera, etcétera? Pues bueno, así es fácil gobernar un país y no con todas las imposiciones, con todas las deudas que les estaban cargando desde Estados Unidos, Emiratos Árabes, etcétera, a la antigua Siria bacista. Cada vez que se habla de algún milagro económico, vemos ese milagro y siempre hay una mano detrás. O sea, el milagro japonés, la mano estadounidense, que después de lanzarle varias bombas, humillaron al país completamente, lo anularon como pueblo a los japoneses y les dieron el dinero y que luego, bueno, el intervencionismo en Japón ha sido muy importante, incluso con planes y dirigismo económico en Japón, que luego de esto callan muchos liberales, ¿no? El milagro en España, ¿no? A ver, Franco, qué planes hizo con los estadounidenses, ¿no? Vendiendo la soberanía española, ¿no? Tan patriota que se creía él, ¿no? Y dentro de unos años hablaremos también del milagro sirio, ya, claro. Le están pagando literalmente la deuda que tienen con el Banco Mundial, les van a traer empresas privadas, inversión privada, le están levantando ya las sanciones, que esto ahora voy a comentar acerca de esto. La Unión Europea está dispuesta a levantar las sanciones. Reino Unido, Estados Unidos, ¿por qué no lo habéis hecho antes? Porque habéis utilizado las sanciones como arma para ahogar a un pueblo y que no sacara cabeza después de una cruenta guerra civil que vosotros montasteis en un país soberano llamado República Árabe de Siria, y que no habéis parado hasta que los elementos más reaccionarios del mundo árabe y del mundo islámico, que son estos takfiríes, tomen el poder. Porque lo que hay actualmente en Siria es salvajismo takfirí puro. Eso es lo que hay en Siria actualmente. Y por eso mismo has indicado tú muy bien que esa transformación de Siria se está realizando con varias influencias y las influencias son muy claras. Takfirismo wahabita venido de los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar, sionismo y nada más que ver su acercamiento o posible acercamiento para con Israel, y alineamiento pleno con el imperialismo occidental, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Hay emisarios de Al-Jolani, porque eso de Al-Shara, no. Al-Jolani, que se le recuerde por su nombre de guerra, ¿vale? Por su nombre de terrorista. Al-Jolani, emisarios suyos han estado en la Unión Europea pidiendo perras, igual que Zelensky, ¿de acuerdo? Y ahora lo hemos visto reunido en Riad con el príncipe saudí y con Donald Trump.
Así que ya vemos por dónde van. Entonces, toda esta gente que creía que se iba a abrir un periodo revolucionario en Siria, yo lo que les recomiendo es que hable con sirios, que vengan al canal a debatir con Firas. Yo les invito. A ver si tienen lo que hay que tener en mucha gente que dice muchas cosas en las redes sociales. Que vengan aquí. Yo me llevo muy bien con Firas. Traemos a Firas. Firas estará encantado de hablar a ver si hay un proceso revolucionario en Siria o es todo lo contrario. Claro. Es que luego cuando bajamos los pies a la tierra y ponemos esas teorizaciones abstractas en lo terrenal, se cae completamente. Así que hay que ser un poco serio cuando realmente se están cometiendo auténticas matanzas en Siria por parte de estos cortacabezas, porque no tienen otro nombre. En cuanto, bueno, tú has mencionado el acercamiento a los saudíes, a los cataríes y a los Emiratos Árabes Unidos y cómo están dispuestos a pagarle la deuda. Pues yo voy a tratar un poquito el acercamiento al imperialismo occidental, porque podemos observar la simpatía enorme que tiene Al-Jolani y los suyos, sus hordas, para con el imperialismo occidental, tanto para con los europeos como para los estadounidenses. La Unión Europea no ha tardado en salir en ayuda de Al-Jolani y ya ha anunciado que va a levantar todas las sanciones impuestas a Siria, que son las mismas sanciones que impidieron a la Siria baacista levantar la cabeza. Estados Unidos también está trabajando en esta dirección, pero la administración Trump es bastante más lista que la Unión Europea porque pone una serie de condiciones. La Unión Europea aquí se ve que da muchas cosas gratis. Trump no. Trump dice, sí, a mí me gustas, me gusta lo que ha habido en Siria, pero te voy a poner unas condiciones muy claras. ¿Cuáles son? Pues bien, a mitad de mayo, como os he dicho antes, se reunieron en Riad, Arabia Saudí, Trump, el príncipe saudí y Al-Jolani. Y Trump fue muy claro al decir que Estados Unidos, sí, está dispuesto a levantar sanciones, pero con la condición de que Siria normalice relaciones con Israel y que se comprometa a expulsar a las facciones palestinas que se encuentran en Siria. Luego que venga gente diciendo que Al-Jolani es pro-palestino y que esto beneficia a la causa palestina. ¿En qué beneficia? Se han detenido a infinidad de líderes de las facciones de la resistencia palestina que se encuentran en Siria. Pero si además Trump le está poniendo esas condiciones, si le están literalmente invadiendo el país y no están moviendo un solo dedo, lo único que está haciendo es cometer masacres en Siria contra las minorías religiosas y étnicas, en vez de prestar atención a cómo Israel le ha arrebatado los altos del Golán y se ha plantado a pocos kilómetros de Damasco. Es que es un vendepatrias Al-Jolani. Es un mercenario. Y siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y las condiciones que le está imponiendo Estados Unidos a Siria deja muy claro el verdadero carácter de HTS y del cortacabezas de Al-Jolani. Pero esto no debe sorprender a nadie porque ya os digo que en los últimos meses ha estado trabajando en esta dirección. Ha estado trabajando en la dirección de vamos a minimizar la influencia iraní en Siria. Lo que viene a ser, vamos a trabajar por destrozar la causa palestina. Vamos a combatir el terrorismo. Si los terroristas sois vosotros, que os vais a perseguir a vosotros mismos. Vais a por la resistencia palestina. Eso es lo que realmente estáis haciendo. Y ya repito, de hecho, lo han hecho. Incluso miembros de la yihad islámica, que la gente le explota la cabeza, no, escucha, yihad islámica, yihadistas, no, amigos, no es así. La yihad islámica también ha sido perseguida en Siria. La yihad islámica palestina, Pero, si alguno aún albergaba alguna esperanza de que Al-Jolani pudiera ¿cómo deciros? Pudiera redireccionar Siria en favor de la causa palestina, o como algunos decían, que iban a desbaacizar, ¿no? Quitar el baacismo en Siria, pero manteniendo el corredor terrestre para ayudar al eje de la resistencia, ya os tenéis que ir olvidando de eso, porque Al-Jolani ya ha dicho que está dispuesto a sumarse a los acuerdos de Abraham. ¿Qué significa esto? Que reconocería al Estado de Israel como un Estado legítimo y normalizaría las relaciones con Israel. Y como no, reconocería la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Entonces, bueno, que todavía haya gente que piense que Al-Jolani puede beneficiar de alguna manera a la resistencia palestina, pues no sé, me parece que es estar completamente desconectado de la realidad, ¿no?
Pues sí, pero bueno, todavía la gente seguirá con su cantinela o bueno, directamente sin comentar nada y así, pues bueno, de lo que no se habla no pasa, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que no es así. Entonces, Sí, bueno, porque pasando además, a... sí, porque además, efectivamente, toda la gente que tanto habló en diciembre respecto a todo eso, el tirano ha huido, como intentando emular a los cubanos y demás, ahora están calladitos, calladitos todos. Hay algún que otro boca chancla, pero la mayoría están calladitos porque saben que metieron la pata hasta el fondo. Pero es que yo creo que no era tan difícil de verlo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una bola de cristal, pero no hay nada más que ver la trayectoria que han traído estos mercenarios. O sea, es que no sé, yo alucino a veces, os lo digo de verdad, o sea, alucino. Y que a veces se puede fallar, yo qué sé, me refiero, pues igual es algo que no era del todo cierto o le das más importancia a alguna causa y de repente pues pasa todo lo contrario, yo qué sé, puede pasar. Vamos, para eso está la rectificación, para eso se admite, ostra, pues esto tal cual y ya está, pero no, los que se caían se ve que es claramente por un interés clarísimo y bueno, tanto que hablaban en contra de la Siria bacista y ahora de repente no, es que la situación es muy compleja, ya, bueno, lo de siempre. Entonces, pasamos a hablar de otro conflicto, en este caso, un conflicto que no voy a decir que ha comenzado, pero bueno, una nueva etapa al menos ha comenzado en este conflicto, que sería el conflicto entre la India y Pakistán, que estos dos países llevan mucho tiempo pegándose entre ellos, ¿no? Con tensiones sobre todo, pero estas tensiones hace poquito pasaron ya a ser algo muy peligroso. Recordemos, dos países con armamento nuclear. India obviamente es muchísimo más grande que Pakistán, pero no le saca tanto en cuanto a lo militar, es decir, Pakistán está muy preparada militarmente y esto podría acabar en una verdadera catástrofe, por eso toda la atención se centró en estos países, ¿vale? Porque, bueno, para refrescar un poco, vosotros en general, si tiramos atrás en la historia, la mayoría de conflictos actuales casi se puede decir que es un país anglosajón, ¿no? En este caso, bueno, Inglaterra o, vamos, la India británica en este caso, ¿no? Cuando era la India británica, de repente, cuando los ingleses se van, la lían porque se lo prometen todo a 80 personas y de repente después lo que dejan es guerra. Lo vemos en Palestina, lo vemos en India, Pakistán, etcétera, etcétera, ¿vale? Por resumirlo todo muchísimo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que con la descolonización de la India, de repente había tensiones, sobre todo, en este caso, pues bueno, por resumirlo, religiosas, ¿vale? Entonces se creó entre musulmanes e hindúes, pues un país de mayoría hindú, como podría ser la India, y un país de mayoría musulmana, como podría ser Pakistán. Dentro hay muchísima más miga, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, sobre todo esto se dio. En esta separación hubo un territorio que se quedó un poco en tierra de nadie y que se ha quedado en disputa entre estos dos países, como sería la disputa territorial de el territorio de Cachemira, en el que, pues bueno, estos dos países han intentado controlar esta región y bueno, el pasado mes hubo un atentado terrorista en la zona india de Cachemira que la llevó a cabo el Frente de Resistencia, que está vinculada a una organización pakistaní que se llamaría Lashkar-e-Toiba. Entonces, bueno, India obviamente no desaprovechó esta ocasión e intentó instrumentalizar este ataque terrorista para dirigir su discurso de odio hacia Pakistán en este caso y bueno, culpó a Pakistán de que pues bueno, refugiaba a terroristas que atentaban en contra del Estado indio, etcétera, etcétera. Entonces, esto, ¿no? Este señalamiento, estas tensiones no saldrían de lo habitual, ¿no? Entre las relaciones indo-pakistaníes, porque bueno, siempre andan con este toma y daca, obviamente, pero lo más llamativo aquí fue que no fue solo verbal, sino que India amenazó. India amenazó con tomar acción. Y tomar acción sería suspender el Tratado de Aguas del Indo.
algo muy importante para Pakistán, que es la fuente principal de abastecimiento de agua del país, con lo cual, suspendiendo eso, vamos, destrozas el país, como quien dice, ¿vale? Entonces, con esto, ya que depende del agua potable que viene del río Indo y de sus afluentes, pues Pakistán dijo que esto valía como una acción de guerra, esto equivalía a una acción de guerra y que por lo tanto podrían escalar todo muchísimo más. Y efectivamente todo fue escalando hasta que, pues bueno, a principios de mayo India atacó ya directamente con misiles zonas pakistaníes. Recordemos que son dos países con armamento nuclear, con lo cual atacar cualquiera de estos dos países podría desencadenar en algo muchísimo más gordo y muchísimo más peligroso. Con lo cual, bueno, esto supuestamente obviamente era para acabar con el terrorismo, con los terroristas que se encontraban en el país vecino, que en un futuro iban a atacar a su propio país, etcétera, etcétera. Entonces, esta operación se conoció, fue conocida como Operación Sindor y, bueno, esto obviamente sienta un precedente importante, ya que has atacado suelo tuyo, el país directamente ha atacado otro país. No es que una organización terrorista de terceros, que tú la puedes financiar o no, eso ya depende de la geopolítica, obviamente, ya lo sabemos, sino que directamente el país ataca al otro país abiertamente, con lo cual ya se ha conseguido de alguna forma, ¿no? Un acuerdo diplomático, unas negociaciones, etcétera, y con el paso de las semanas, pues bueno, han ido reduciendo las hostilidades entre India y Pakistán y sobre todo con la mediación de Estados Unidos han conseguido llegar a un acuerdo de alto al fuego, que no es poco, que en otros sitios ha costado muchísimo más, con lo cual en este caso pues se consigue evitar una escalada militar que podría ser catastrófica no solo para esa región, sino para todo el mundo. Obviamente tenemos que recordar que solo en India hay más de 1.500 millones de personas, con lo cual imaginaros que hay más de una sexta parte del mundo, ¿vale? Con lo cual en ese territorio tanto India como Pakistán. Entonces, habrá que ver cómo avanza todo esto, pero la verdad que en un principio yo al menos me asusté mucho y parece que todo está volviendo un poco a la normalidad previa a estas tensiones que van a tener estos dos países, pero bueno. Yo creo que lo más importante de todo es el precedente que se ha impuesto. Porque es verdad que incursiones en la zona de Cachemira ha habido durante muchos años porque es una región en disputa por parte de la India y Pakistán. Es una herencia colonial total en el que se ve que muchas zonas fronterizas no se tuvieron en cuenta. O sea, se fueron los colonialistas, en este caso los británicos, y se las apañaron como pudieron sin respetar las disputas tribales, disputas étnicas, religiosas, les daba igual. No hay nada más que ver, por ejemplo, en África, ¿vale? Que cómo empezaron a inventarse países. Pues la cuestión de Cachemira también es muy importante. Pero ahora India, concretamente India, lo que ha conseguido es que no va a pasar ni una más. No va a pasar ni una más. Ha dejado muy claro a Pakistán, no te paso ni una. Una acción de este tipo y has visto que te he cortado el agua. A ver cómo te las apañas. Y además no me voy a quedar aquí, te voy a atacar. Entonces lo que consigue es imponer un precedente muy, muy peligroso. Ahora mismo hay un acuerdo alto el fuego que veremos qué es lo que ocurre. Pero, ya os digo, el precedente está ahí. Y sí que nos interesa exponer en este repaso mensual las distintas posturas de los partidos comunistas respecto a la guerra entre India y Pakistán. Bien, me refiero a los partidos comunistas de India y Pakistán. Pues el Partido Comunista de la India marxista se ha posicionado abiertamente con el gobierno indio de Modi, adoptando la retórica oficial del gobierno, diciendo que los ataques eran selectivos, que iban a por los terroristas, hecho que se ha demostrado que era mentira, porque los ataques indios han matado también civiles. Es decir, el Partido Comunista de la India marxista ha adoptado la misma postura de lo que adoptaron los socialchauvinistas ante la Primera Guerra Mundial. Cerrar filas con la burguesía nacional. Reformismo puro
y duro que hay que combatir. Por su parte, el Partido Comunista de la India marxista-leninista ha adoptado la postura de una prédica abstracta de la paz, es decir, que han exigido la desescalada y la apuesta por la vía diplomática para evitar la guerra, que parece ahora mismo que es por el camino que están yendo tanto India como Pakistán. Pero también debemos decir que el comunicado, si lo leéis, el comunicado del Partido Comunista de la India marxista-leninista, también se ve que han asimilado cierto relato gubernamental. ¿De acuerdo? Entonces, sería cercano a esas posturas kauskianas respecto a la guerra, esa prédica abstracta de la paz que Lenin también criticó. En cuanto al Partido Comunista de Pakistán, creo que es el que mejor postura política o análisis político realiza, porque dijo que había que combatir tanto al Estado pakistaní como al indio, diciendo que paz entre pueblos, guerra entre clases, que es la típica consigna revolucionaria que defendemos los comunistas. Y creo que es aplaudible completamente. Y además, esto demuestra, ¿no?, cómo la India geopolíticamente está en una posición dominante respecto a Pakistán, y esto también imprime un carácter más reaccionario a sus partidos comunistas. Vemos que el Partido Comunista de Pakistán es un partido comunista, bueno, digámoslo así, estándar, de infinitas comillas para que me entendáis, pero tiene una postura más revolucionaria que los partidos comunistas de la India. ¿Por qué? Porque está en una posición de desnivel. Bien. Y muchos a mí me han preguntado a ver qué postura han tomado los naxalitas, el Partido Comunista de la India maoísta. Realmente lo desconozco. Lo desconozco porque no han subido un comunicado tal cual respecto a la guerra. Ellos continúan con su guerra popular prolongada, intentando arrancar territorio al gobierno indio. Pero sí que tenemos que decir cómo el gobierno indio incluso ha aprovechado esta guerra para lanzar una ofensiva contra la insurgencia naxalita, contra los naxalitas, matando al líder naxalita y otros 28 combatientes. Y recientemente se ha publicado la intención de los naxalitas de poder abrir una vía diplomática, unas negociaciones con el gobierno indio. Entonces vemos el gobierno indio a lo que juega, ¿no? Como también mejora su postura no solamente en geopolítica y para con su vecino Pakistán, sino que también internamente obligando a los propios naxalitas a acercarse a su final, que es al abrazo del reformismo, y sería verdaderamente un palo bastante gordo, porque ya, si os fijáis, se van acabando las distintas experiencias armadas revolucionarias en el sentido de guerra popular prolongada que hay en el mundo, ¿eh? Filipinas también están contra las cuerdas. En la India vemos ahora mismo esta operación que les ha dejado tocados, bastante tocados a los naxalitas. Veremos, pero hay que dejar claro una cosa, que la India, a pesar de pertenecer a los BRICS, vemos qué clase de país tan reaccionario es, ¿eh? Para que la gente luego romantice a los BRICS, que la I de BRICS es de la India. Bien, así que aquí yo sí quiero que la gente no romantice cuestión de la India, porque es un país muy reaccionario, tienen un gobierno sumamente derechista, reaccionario y nacionalista, que hay que combatir completamente. Y además la India tiene mucho potencial para ser un país en el que se dé una revolución proletaria, porque allí cuando se da una huelga no salen 30.000 personas, salen millones y paralizan la producción. Las condiciones de vida de los indios son pésimas. Todavía existen castas en la India. Y todo esto le imprime un carácter bastante revolucionario, o sienta las condiciones materiales y objetivas para una revolución en la India. Por eso mismo hay que estar muy atento a todo el proceso revolucionario que se puede dar en la India, pero con partidos comunistas como el de la India, el Partido Comunista de la India marxista, el marxista-leninista, pues los indios carecen también de una vanguardia, ¿no? En este sentido. A mí, no sé por qué, me recuerda mucho un poco a ese aura, ¿no? Como se dice ahora, que puede tener Turquía, ¿no? De me da igual con quién juntarme, puedo hacer lo que quiera, que todo me va a salir bien. Ahora el Partido Comunista del Kurdistán también deja las armas, ¿no? Ahora que decíamos de los procesos revolucionarios armados y tal, como están poco a poco cayendo, ¿no? Esa capacidad camaleónica de juntarse
con la tesis y la antítesis y que le dé todo igual y que no le salga tan caro, pues bueno, es la verdad muy llamativo. Y lo que tú decías, la situación en la India es que es impresionante, ya solo con ver la limpieza en la calle, que es algo básico, la verdad que es muy llamativo. Luego está también esta zona dentro de la India que está gobernada por los comunistas, que es como una zona autónoma, etcétera, que no me acuerdo ahora el Sí, nombre. Kerala. Kerala, que el otro día además es... Pero Kerala está gobernado por el Partido Comunista de la India marxista, es decir, estos que se han posicionado Eso completamente con el es. gobierno indio. O sea, vemos un poco que puede ser de lo más progresista dentro de la India, pero no deja de ser un puñetero, una puñetera región socialdemócrata. Por eso me hace gracia, ¿no? Cómo permiten ellos mismos, el Estado mismo permite que cada uno tenga lo que quiera. Sí, sí, toma, para ti, Kerala, pues ya está, hazlo. Y me hace mucha gracia esta capacidad que tiene, ¿no? Sobre todo Modi, etcétera. Pero bueno, pasando ya a otros sucesos geopolíticos y llegando poquito a poco ya al final, otro de los sucesos internacionales más destacables, más llamativos, ha sido la muerte del Papa Francisco y la elección del nuevo Papa, Papa León XIV en este caso. Pues bueno, ya el repaso mensual de abril, ya estuvimos analizando un poco en base a qué podrían elegir al nuevo Papa, cómo la elección del nuevo Papa está altamente ligado con las corrientes geopolíticas, las corrientes sociales que se podían dar, sobre todo mediáticamente, en el momento mismo. Y pues bueno, estuvimos un poco teorizando y haciéndonos hipótesis de quién podría salir, quién no, en base a qué podrían elegir. Y la verdad que, bueno, han seguido un poco la línea del Papa Francisco, el Papa anterior, este Papa progresista, no voy a decir de izquierdas, pero bueno, con ese aire, ¿no? Woke, como se diría ahora, ¿no? A todo, pero bueno, ese aire un poco más progresista, más amigable, más de anciano tierno, ¿no? Que podría tener el Papa Francisco. Ahora lo encarnaría el Papa León XIV, Francis Prevost se llama, es estadounidense, pero también nacionalizado en Perú, estuvo muchos años ahí de misionero, etcétera, con lo cual nos demuestra esta caridad, ¿no? Bueno, es de la orden agustina, etcétera, y pues bueno, esta caridad, este buenismo de cómo ha hecho el bien por el mundo, etcétera, y bueno, es la primera vez que un estadounidense sale como líder o va a ser líder de la Iglesia Católica. Esto evidencia, ¿no? Decimos que, bueno, se puede teorizar, se puede decir que Estados Unidos actualmente es un imperio en decadencia, entendiendo la decadencia como que ya no es el único imperio hegemón del mundo, etcétera, pero que eso no significa que no sea un factor importante en la geopolítica, y esto lo demuestra claramente, ¿no? El poder internacional que todavía tiene a día de hoy Estados Unidos. Es verdad que el Papa actual no se puede hacer una línea, ¿no? De Donald Trump al Papa actual, obviamente son dos vertientes muy distintas, pero también en consonancia con la sociedad estadounidense progresista, pero cuando veo una bandera LGBT me doy la espalda y lo hago todo a la chita callando, ¿no? Como se suele decir. Entonces, aquí vemos cómo Estados Unidos va a seguir teniendo un papel importante en la esfera internacional y también en la propia iglesia, con lo cual se llegó a especular que podría ser una ruptura o bueno, una transición suave para dar pie en un futuro a un papa algo más reaccionario, etcétera, pero bueno, parece que no ha sido así, se ha puesto León XIV. Ya dijimos que, bueno, por mucho que se pinten la cara de amigables, etcétera, al final el hecho es el mismo, lo que representa es lo mismo, pero bueno, ha sido interesante, la verdad, este proceso, sobre todo para ver las corrientes internacionales que esperan que se vengan en un futuro, porque van a poner un papa totalmente en consonancia con lo que esperan de los siguientes años en la esfera internacional y en la esfera social, por supuesto. Yo sí creo que la elección de León XIV tiene mucho que ver, por ejemplo, con los tiempos que estamos viviendo en el sentido de que todavía
ese pozo progresista, posmoderno, que la gente lo mete en el saco de lo woke, existe, pero estamos también en ese proceso de transición hacia otra realidad, hacia otro envoltorio sociopolítico y cultural del capitalismo en el actual grado del desarrollo. Bien, y creo que León XIV refleja eso. Yo creo que lo refleja. No es tan progresista en ese sentido, progresista dentro de los límites del catolicismo, ¿vale? Pero no es tan progresista como Francisco, pero no es tan reaccionario como muchos de los que estaban dispuestos a ser papa, ¿no? Los papables, ¿de acuerdo? Y efectivamente la elección de un estadounidense dice mucho, ¿eh? No tanto en tanto a Trump, sino más bien a Estados Unidos como potencia imperialista. Es el reconocimiento de que todavía Estados Unidos es una potencia imperialista. A mí me hace mucha gracia cuando eligieron a León XIV como papa, muchos liberales y criptobros super basados diciendo, otro papa rojo. ¿Pero qué papa rojo? ¿Pero qué socialismo? ¿Pero qué comunismo? Ahora, comunismo y socialismo es cuando doctrina social de la Iglesia. ¿De verdad? O sea, ese es el nivel actual. Es que no entiendo. Yo de verdad lo digo, cuando criticamos a toda esta gente anticomunista, a unos me dicen, oye, pero no te pases, pero ¿cómo no voy a pasar si dicen tonterías? Si muchos de ellos dicen tonterías, pero ¿cómo va a ser rojo y comunista el Papa si es el máximo representante y el jefe de Estado de un Estado autocrático, mejor dicho, teocrático? Es el único país que tiene literalmente una monarquía absolutista del palo de la Edad Media. O sea, es que literalmente es lo que es. Es una teocracia. Y luego hablan de Irán y no sé qué, no sé cuántos. Si tienes una teocracia en la mitad de Europa. Se llama el Vaticano. Es un Estado independiente. O sea, que realmente la Iglesia Católica tiene una doctrina social de la Iglesia. Pero eso se puede llegar a parecer mucho más al franquismo que al comunismo. O sea, es que no sé, esta gente de verdad... Yo alucino, alucino, es para tirarme de los pelos, de verdad. Y que analicen el papel de los evangelistas en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es que, bueno, pero bueno, en fin. Claro, efectivamente, de cómo se utilizaba para quitarles el poder a la teología de la liberación y demás, pero bueno, ese es otro tema muy interesante, pero que no lo vamos a tratar hoy. Y ya, para ir terminando, vamos a tratar el tema de los aranceles de Estados Unidos hacia la Unión Europea, ¿no? Porque en cuanto a los famosos aranceles de Trump, el día de la liberación de Estados Unidos y demás, ha quedado muy claro que todo esto que ha montado Trump no era más que parte de la diplomacia del chantaje que utiliza Trump para renegociar los acuerdos comerciales de Estados Unidos con otros países y minimizar el déficit comercial que puede llegar a tener Estados Unidos para con sus socios comerciales. Porque Trump tiene un serio problema con esto. Cada vez que ve que hay un déficit comercial, trata de arreglarlo con el tema de los aranceles. Pero claro, ahora ha quedado muy claro que forma parte de su diplomacia del chantaje. Porque con los aranceles pretende que sus socios comerciales se sienten y renegocien para que Estados Unidos no tenga tanto déficit para con sus socios comerciales. Y esto nosotros ya lo dijimos, que lo utiliza como arma. Y no tanto para ponerlo porque sabe efectivamente cuáles pueden ser los efectos negativos de imponer aranceles a lo loco a todo el mundo, incluso a sus aliados. De hecho, después del Día de la Liberación, ¿qué caos hubo en la bolsa? ¿Cómo reaccionó el capitalismo financiero? De manera muy negativa, lo que demuestra que Trump solamente lo utiliza para presionar y para forzar a sus aliados a renegociar los acuerdos comerciales que tienen. Y de hecho, lo ha hecho. Muchos países se han sentado con Donald Trump para renegociar esos acuerdos. Y Trump no tiene lo que hay que tener porque ha estado retrasando constantemente la implantación de los aranceles. Y la última noticia que tenemos es que Trump ha anunciado que va a retrasar los aranceles del 50% a la Unión Europea hasta julio. Y veremos en julio si los vuelve a retrasar o si realmente
los impone, porque eso generaría mucho alboroto en los mercados internacionales y dentro del capitalismo financiero, porque Trump no es ningún estadista, porque si fuera estadista y quisiera desarrollar realmente la nación, si quisiera hacer real el lema de Make America Great Again, protegería el comercio nacional, la producción nacional, grabaría aranceles, pero con una política de regeneración, de recuperación, de reconstrucción que vaya en pro de mejorar la industria, el campo y de incentivar el consumo interno. Pero los aranceles, sin ese programa, solamente es generar caos en el comercio internacional. Eso hay que dejarlo muy claro. Y es algo que no le interesa, sobre todo a los Estados Unidos, sabiendo lo que le interesa todo lo económico. Entonces, ya desde el principio se veía, ¿no? Que bueno, pues que era un farol, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para ver hasta dónde estaba dispuesto otros países a subyugarse bajo, como él decía, ¿no? Todos los países se están arrodillando ante mí, etcétera, ¿no? Como lo dijo además de modo chulesco, y ahora hay que ver cómo ha reaccionado, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver también hasta dónde llega, pero la verdad que mucho futuro no tiene. La verdad que se ha visto que Europa está dispuesto a bajarse los pantalones mucho, incluso a quitárselos del todo, entonces, pero bueno, otros no. Y lo de China yo creo que le ha hecho mucho daño, porque ha visto que no va a bromas y que se le va a plantar. Entonces, yo creo que está ahí dudando un poco a ver hacia dónde tirar. Entonces, bueno, todavía hay muchos temas que podríamos haber hablado también, ¿no? Pues cómo el Partido Comunista de Kurdistán ha decidido ya dejar las armas por completo, como, pues yo qué sé, el tortazo que le ha metido a su mujer al presidente de Francia, Macron, etcétera. Bueno, en prensa rosa tampoco entramos, ya sabéis cuál es nuestra política, pero bueno, nosotros creemos que con esto que hemos tratado, prácticamente hemos tratado los sucesos más importantes y los movimientos más importantes que ha habido en la esfera internacional. Cualquier opinión que tengáis nos la podéis dejar en comentarios, que de verdad que nos interesan mucho porque aprendemos también mucho, no podemos saberlo todo, y igual hay algún suceso que siempre nos podremos dejar. Así que yo por mi parte, con esto ya acabaría. Yo sí quiero volver a repetir. Espero que haya salido bien el repaso mensual, os lo repito. Es de las primeras veces que nos ponemos en serio con el OBS. Por favor, que haya salido bien. Si alguno, esto ya, si hay algún camarada muy majo, por favor, que se ponga en contacto con nosotros a través del correo, bien, para explicarnos cómo podemos utilizar el OBS y hacer los directos. Ya sé que la gente se va a partir el culo con lo que estoy diciendo, pero es que no os imagináis qué dolores de cabeza estamos teniendo con esto, porque nuestros conocimientos, el canal tiene unos años, pero nuestros conocimientos son bastante limitados respecto a la informática. Hacer las críticas que queráis son totalmente legítimas, yo las acepto. Pero si hay algún camarada muy majo que quiera explicarnos de verdad cómo nos podemos desenvolver perfectamente con OBS, estamos con OBS y Discord, ¿vale? Si alguno sabe cómo podemos jugar mejor y demás, encantados de que nos ayuden, de verdad. Así que bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!